formoseños, 69 años como provincia. Hemos hecho un resumen también, bastante resumido, a nuestra manera, a nuestra forma, de cómo he entendido, de cómo le he estudiado la historia de nuestra provincia desde el año 1879, cuando somos ciudad de Formosa, y también todo ese recorrido, la travesía que tuvieron que atravesar los vecinos formoseños hasta que en abril de 1955 un grupo de vecinos llegó a la ciudad de Buenos Aires, pidieron tener una reunión con el entonces presidente Juan Domingo Perón, que el presidente le dijo tranquilos que acá se hace lo que el pueblo quiere, le había dicho en aquel momento. Después finalmente la Cámara de Diputados termina promulgando una ley que finalmente se termina nada, oficializándose un 28 de junio del año 1855, y antes, unos días antes, vos fíjate que intentaron asesinar al propio Perón cuando bombardean la Plaza de Mayo el 16 de junio de ese mismo año. Griselda Saldarini es profesora de historia y tiene la amabilidad de atendernos. Griselda, ¿cómo te va? Muy buenos días. Acá Rubén y Magalí te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Nos escuchás? Griselda, ¿nos escuchás? Hola, sí, escucho. Ujú. Escucho medio bajo, pero escucho. ¿Usted me escucha? Yo te escucho muy bien. ¿Ahora me escuchás? Sí. Sí, ahora sí, ahora sí. Perfecto, Griselda. Bueno, estaba haciendo un poco Sí, un pequeño resumen así bastante primitivo de cómo se dio la provincialización en nuestra acá, ¿no? Cómo llegamos los formoseños a ser provincia un día como hoy hace 69 años. exactamente. La verdad que poder hablar de estos temas es fundamental, digamos, más hoy en la situación que por ahí estamos también, necesitamos reforzar esta cuestión de la construcción de la identidad, sobre todo para las nuevas generaciones. Ujú. La provincialización para Formosa fue un paso fundamental, es también un hito fundamental dentro de lo que es nuestra historia local. Sí. La provincialización se da en un contexto donde justamente la idea era, digamos, pasar de esa característica de abandono que teníamos durante la etapa territoriana, ya que a partir de 1884 nosotros nos conformamos como territorios y los territorios tenían, digamos, una situación donde no tenían derechos, no tenían autonomía, no podían participar de las elecciones, de las autoridades y un montón de otras cuestiones también, también el abandono económico que también tenían los territorios. En ese momento nosotros dentro de lo que es la nación teníamos tres situaciones. Por un lado estaba Buenos Aires, que era la capital, por otro lado las provincias, que eran las provincias más antiguas, Corrientes, Córdoba, Santa Fe, y por otro lado estaba la condición de los territorios. Durante el gobierno de Juan Domingo Perón se inicia, digamos, todo un proceso de provincializar aquellos territorios, porque el general Juan Domingo Perón, eh, digamos, afirmaba de que obviamente había que hacer lo que el pueblo deseaba. Y dentro de esa ley que teníamos, que era la ley 1533, que es la de territorios nacionales, eh, se decía que cuando los territorios lleguen a tener 60.000 habitantes iban a estar en condiciones de pasar a ser una provincia. Sí. Eh, Se habían empezado a conformar también las comisiones pro provincialización durante todo este periodo, en lo que fue Chaco, toda la región, digamos, también de la región chaqueña sería. Y bueno, Formosa obviamente no estaba alejada de toda esa movida, de todos esos cambios que se estaban dando a nivel regional. Ya teníamos la cantidad de habitantes, más o menos en el 47, nosotros teníamos más de 60.000 habitantes, entre los colonos también, había paraguayos, había europeos, eh, originarios, ya que nosotros obviamente tenemos una cultura que se caracteriza por la pluriculturalidad, ¿verdad? Y Ujú. la multietnia. Es decir, que ya para el 40, 47 nosotros ya teníamos la cantidad de habitantes.
Entonces se empieza a llevar adelante este proceso. Otra de las cuestiones fue que en el 53 también había pasado el general Juan Domingo Perón por acá, por Formosa, se dirigía al Paraguay para devolver el tema de los trofeos que habían sido de la guerra de la Triple Alianza, Sí. y también conversa, digamos, observa cuál era la realidad que tenía Formosa territoriana y cuál era también el deseo que tenía el pueblo. La gente ya tenía un sentido de lo que era participar, un sentido de lo que era, digamos, poder de alguna manera expresar sus derechos, ¿verdad? Ujú. Otra de las cuestiones que había que el pueblo también quería tener gobernantes que pertenecieran, digamos, a nuestra región, a nuestro lugar, porque durante la etapa territorial la mayor cantidad de gobernantes, de gobernadores que habían, digamos, formado parte del territorio formoseño eran de otros lugares. Iban y venían, tampoco tenían un conocimiento verdadero de lo que era el territorio formoseño, de las necesidades de las personas. Entonces era un cúmulo de características y cuestiones que hacían de que el pueblo empiece a darse cuenta de que necesitaban cambiar su realidad, ¿verdad? Ujú. Y de que también ellos podían reclamar, así como lo habían hecho Chaco, Misiones, otros lugares que ya habían logrado su provincialización. Por otro lado, también estaba la cuestión de que a nivel nacional, también con Juan Domingo Perón, se había logrado con la Constitución del 49 una un mínimo avance en cuanto a la participación, se había logrado también con todo, digamos, el apoyo de Eva Duarte de Perón, el tema del voto femenino. Entonces fueron pequeños pasos que se fueron dando y que es como que llegó el momento, ¿no?, de realizar esta transformación, de realizar este cambio, de realizar este paso a poder tener autonomía, a poder tener derechos, a poder votar. Durante la etapa territorial, la única institución que podía tener una mínima participación de los pobladores era el municipio. Entonces, el pueblo empieza a darse cuenta, bueno, es el momento de hacer algo. Por otro lado, se empiezan también a formar grupos y deciden llevar adelante una reunión. Se realiza una reunión en el Cine Italia, Ujú. en el mes de febrero más o menos. Había una población bastante diversa, había docentes, había personas que también formaban parte de lo que es la administración pública, muchas mujeres también por sí. Eh, entonces, y esa comisión obviamente fue elegido Alcadio Salemi, que era un docente que tenía cierto prestigio y respeto acá en la comunidad, como el encargado de llevar la voz, digamos, como el representante de las decisiones que se tomaran en esa comisión. Entonces, de esta manera se forma la comisión, una comisión también que obviamente para poder realizar ese viaje, que había tenido también una pequeña ayuda de Matías Martínez, que era un coronel formoseño, que Ujú. estaba también cumpliendo una función en Capital, en Buenos Aires, viene también a la provincia, se entrevista con Iglesias Pay, y también él como que establece una especie de puente o conexión con el gobierno nacional para poder lograr el encuentro de esta comisión en Buenos Aires con el presidente, el Sí. general Juan Domingo Perón. O sea, ahí tuvimos también como una conexión, digamos, que también fue Ujú. muy importante para este paso. Entonces, se conforma esta comisión, una comisión con mucho esfuerzo, se forma una comisión de finanzas también porque había que recaudar también un dinero, algo para poder trasladarse, porque la mayoría de las personas eran gente de clase trabajadora, algunos pudieron ir en tren, otros fueron en barco, Sí. cada uno fue viendo de alguna manera para poder lograr conseguir esos medios para poder trasladarse. Ujú. También recibieron la ayuda de el entonces el gobernador del territorio del Chaco, de Chaco, pero en provincia, Felipe Gallardo, que Ujú. también colaboró con un dinero para ayudar a esta comisión. Por otro lado, también se hicieron rifas, en Pozo del Tigre hubo varias reuniones de esta comisión para poder recaudar dinero y de esta manera costear estos viajes, porque nosotros esto le contamos por ahí a los estudiantes, a los jóvenes, y ellos entienden por ahí la realidad de lo que es hoy, que tal vez es mucho más fácil poder viajar a Buenos Aires, Sí. trasladarnos, pero en esa época era muy complicado, porque era una distancia larga, y era complicado, digamos, poder trasladarse. Entonces,
esta comisión con mucho esfuerzo logra de alguna manera conseguir los medios para poder trasladarse, arma una comisión también de finanzas para poder recaudar estos fondos. Se encontraba el poblador Luis Rosado, Lorenzo Bordón, Laura Martínez de Bonsander, que también habían sido, digamos, parte de esa comisión que se traslada a Buenos Aires. Y una vez logrado los fondos y organizado esta comisión, se escribe el petitorio y en el mes de abril logran, digamos, entrevistarse con el presidente, el general Juan Domingo Perón. Obviamente quien lee el petitorio, quien explica el nombre de toda la comisión es el docente Arcadio Salemi. Sí. En esa reunión, digamos, de abril, se logra que se apruebe la Cámara de Senadores y se promulga la ley 14.408, que esa es la ley de provincialización de la provincia de Formosa. Pero ¿qué ocurre? Ocurre nuevamente una coyuntura a nivel nacional. No sé si por ahí vos me querés hacer alguna pregunta o sigo explicando. Vamos bien hasta ahora, bien. Muy interesante. Te estamos siguiendo. Te estamos siguiendo, Griselda. Perfecto. Porque yo por ahí me entusiasmo y hablo nada más, ¿entendés? Sí, por ahí me quieren preguntar. Nos pasa también. Estamos siguiendo el hilo. Estamos escuchando atentamente, Griselda. Bien. Bueno, luego de esta sanción de la ley, obviamente fue un paso fundamental. Pero nuevamente a nivel nacional ocurre otra coyuntura, que es obviamente esta cuestión que ocurrió en el 55, de la Revolución Libertadora, donde queda proscrito el peronismo, ocurren un montón de cambios, una crisis a nivel nacional. Sí. Entonces, esta provincialización sufre otra vez una postergación. Y recién en el año 57 se realiza también una reunión en el Carlos Creto Castañeda, con la Cámara de Diputados, se conforma la Constitución Provincial en 1957. Y ahí recién nosotros pasamos a tener nuestra Carta Magna provincial, sí. Pasamos a tener esa autonomía tan deseada y pasamos a ser verdaderamente una provincia. Otra de las cuestiones que nosotros tenemos que tener en cuenta es que todo eso que ocurrió, todo eso que nosotros vivimos en la etapa territoriana y que pudimos recuperar o que pudimos lograr, digamos, a través de la provincialización, la ley provincial y todo lo demás, también fue visto muchos años después, en el 2003, con la reparación histórica, con nuevamente un presidente justicialista, peronista, Néstor Kirchner, quien también de alguna manera, en un encuentro con nuestro gobernador, el doctor Jimmy Fram, lograron, digamos, organizar de alguna manera, devolvernos todo aquello que nosotros durante todos esos años de abnegación y de abandono que habíamos tenido en la etapa territoriana, fueron casi 71 años, nosotros fuimos territorio, desde que se fundó Formosa, y de alguna manera esa reparación histórica nos devolvió ciertos aspectos de lo que tienen que ver sobre todo con el federalismo, con la participación de las provincias, con toda esa cuestión de esta distribución equitativa que tiene que tener la nación, y que nosotros por ahí vemos que en ciertos momentos por ahí eso también está en peligro, digamos. Yo creo que hoy recordar la provincialización para las nuevas generaciones y para todos los formoseños es fundamental, porque todo ese esfuerzo que se hizo durante mucho tiempo para lograr esos derechos, nosotros hoy lo tenemos que seguir cuidando. Entonces creo yo que es fundamental esta fecha, hoy la provincialización, que es un hito fundamental, así como la fundación de Formosa, la provincialización y obviamente lo que estamos viviendo en la actualidad, que es nuestro modelo formoseño, que forma parte de lo que somos nosotros, como formoseños, que forma parte de nuestra identidad y obviamente forma parte de todo eso que queremos para el futuro también. Entonces todo esto hay que hablarlo, hay que contarlo. La verdad que yo cuando a mí me invitan para este tipo de espacios, para mí es muy importante porque es una forma también de, desde mi humilde lugar, poder también compartir esta historia que yo creo que tenemos que saberlo todos los formoseños para seguir hacia adelante.
Muy buenos días, Griselda. De este lado te saluda Magalí. Capaz te suena conocida mi voz porque te cuento que yo fui tu alumna en el Colegio ¡Ay, qué Comercio. lindo! ¡Qué lindo! Em, ¡Qué lindo! Así que bueno, La verdad que nada. eso es fundamental. Para mí, a mí me encanta y en varios espacios me encuentro con exalumnos y la verdad que para mí es muy gratificante y obviamente súper orgullosa de mis alumnos también. Sí, como que no. De vos aprendimos un montón, Griselda. Aparte también destaco la didáctica que tenés, tan dinámica, divertida, las clases, Sí, siempre sí, generando un sí. vínculo con los estudiantes. Así que tengo muy buenos recuerdos de nuestras clases de historia. Pero bueno, ahora me quiero remontar un poquito a todo esto que nos estabas contando, ¿sí? A esta historia que hiciste. Y me gustaría que nos cuentes cuáles fueron los beneficios que obtuvimos, ¿no es cierto?, los formoseños cuando pasamos a ser provincia. Y por un lado, logramos tener la posibilidad de poder, digamos, participar, poder digamos, poder votar, poder elegir a nuestros representantes, la posibilidad también de que, como te dije, se dio también el tema del voto femenino, poder tener también una representación femenina, digamos, eh, a nivel del partido feminista, a nivel también de poder ejercer el voto también. Esas cuestiones fueron fundamentales para nosotros, porque antes nosotros no podíamos votar para presidente, por ejemplo, ¿me entendés? No teníamos una participación a nivel nacional. Nosotros éramos, digamos, como un brazo del gobierno nacional. No teníamos esa autonomía que hoy nosotros tenemos, de poder participar, de poder tener nuestros propios gobernantes, de poder también ser parte de la distribución equitativa a nivel nacional, de los recursos. Entonces, todas esas cuestiones para nosotros fueron fundamentales. Es como que empezamos a tener eh, esa ciudadanía tan anhelada y esa voz que durante mucho tiempo había sido invisibilizada, sobre todo por los gobiernos centralistas, que normalmente muchas de las cuestiones siempre ocurren en Buenos Aires y las provincias por ahí no tenemos la oportunidad de poder reclamar nuestros derechos y de poder de alguna manera alzar la voz y lograr los avances que nosotros queremos como formoseños. Entonces, una de las cuestiones fue esa, poder elegir, poder ser ciudadanos con todos los derechos, y después un montón de cuestiones que tienen que ver con las cuestiones legales, digamos, el tema de los Sí. diputados, poder tener representantes a nivel nacional, que hoy lo tenemos. Ujú. Que está en la lucha, digamos, con toda esta situación que estamos viviendo ahora, nuestros representantes a nivel nacional, digamos, están también de alguna manera tratando de salir adelante por el bien de todos los provincianos. Es decir, esas fueron las cuestiones fundamentales, pero lo fundamental de todo es poder haber participado, el poder tener nuestros gobernantes formoseños, poder tener, digamos, la oportunidad de alguna manera de que se nos escuche. Yo creo que eso fue lo fundamental que logramos después de la provincialización. Muchísimas gracias, Griselda, por esta, ¿no es cierto?, este breve introducción, los beneficios, todo, porque como vos decís, siempre es importante en esta fecha resaltar, ¿sí?, todo esto de nuestra historia que nos marcó y que nos identifica a los formoseños. Así que te agradecemos un montón por todo este tiempo, por toda la información que nos brindaste. Fue muy nutritivo para nosotros y también para los oyentes que están del otro lado. Así que te agradecemos un montón por tu tiempo y esperemos que tengas una buena jornada hoy, Griselda. Sí. Simplemente antes de terminar, agradecerte obviamente por el espacio y vuelvo a recalcar, es fundamental de que todo esto que vivimos nosotros como formoseños eh, lo conozcan y lo valoren en diferentes espacios y también con los jóvenes, porque nosotros tenemos una juventud preparada, una juventud que tiene mucha fuerza para seguir adelante. Pero yo creo que al conocer la historia, Ujú. cuando uno sabe de su pasado, sabe de todo lo que lucharon las personas que los antecedieron, uno valora más lo que tiene. Uno valora más todo lo que se logró. Y cuando vos valorás lo que lográs, construís tu identidad. Y si vos construís tu identidad, te sentís más comprometido con tu entorno y querés lograr hacer más cosas para el futuro. Así que yo creo que es fundamental conocer la historia y conocer todo esto que hemos logrado hoy en nuestro presente.
Así que desde ya muchísimas gracias a ustedes por este espacio. Muchas gracias, Griselda. Que tengas buena jornada. Listo. Un gusto, hasta luego. Gracias.